Desde 1812, Rosario es la ciudad del orgullo celeste y blanco. Feliz 27 de febrero, día de la creación de la bandera argentina. Municipalidad de Rosario. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Acceso a los Derechos. Hoy vamos a estar entrevistando de manera virtual al reconocido periodista de la ciudad de Rosario, Pablo Feldman. Vamos a estar hablando sobre todas las realidades y situaciones de la política nacional, de la política local y de la política provincial. Vamos a estar analizando el discurso que tuvo el lunes pasado, el 1 de marzo, el presidente ante la Asamblea Legislativa, los actos y los gestos que tuvo la expresidenta de la Nación y la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. También vamos a estar hablando con respecto al gobierno provincial de Omar Perotti y la relación que tienen el Frente Progresista Cívico y Social, la relación entre Pablo Habkin y Miguel Lifchin. Espero que lo disfruten y que la pasen bien, como siempre, aquí en Acceso a los Derechos. Y ahora vamos a estar con el reconocido periodista de la ciudad de Rosario, Pablo Feldman. Pablo, agradecerte por estar aquí en Acceso a los Derechos. No, por favor, un gusto, muchas gracias. El día lunes, 1 de marzo, como todos los años, el presidente de la Nación inaugura la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión tiene al respecto del discurso que tuvo Alberto Fernández, Pablo? Bueno, la crítica que haría yo inicialmente es que fue muy largo, ¿no? Y que hay un punto en donde evidentemente aún los que tenemos intenciones de prestar atención, no digo que satura, pero sí ya genera algún grado, digamos, de complicación. Digo esto porque el contenido fue realmente importante y que tal vez concentrándolo en los 4 o 5 puntos más relevantes hubiera tenido una mayor difusión y una mayor comprensión en mayor cantidad de gente. Sin embargo, hecha esta crítica que tiene que ver con las formas, pero que de tan forma y tan importantes que son afectan también el fondo de la cuestión, creo que fue un discurso que probablemente muchos de los votantes del Frente de Todos hubieran esperado el 1 de marzo del año pasado, ¿no? Es decir, antes de la pandemia. Pero Alberto Fernández, fiel a su estilo, incluso al programa, al discurso de campaña que lo llevó a la presidencia de la República, intentó desde distintos puntos de vista, incluso, no digo poniendo en riesgo, pero sí tensando el equilibrio interno de la fuerza de la coalición del gobierno, tener un tono, un modo, una actitud más conciliadora con los sectores de la oposición, con diferentes componentes de la sociedad, sectores empresarios, rurales, incluso sindicales. Y esta historia de poner la otra mejilla y encima en una pandemia en la que la devastación económica se agregó a la preocupante situación sanitaria como consecuencia de la enfermedad desconocida, de la letalidad del virus, hizo que el gobierno en algún punto hasta perdiera algún grado de iniciativa política. Creo que esto fue revisado, creo que el presidente tomó nota. Estoy seguro que también ha tenido mucho que ver en esto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y este discurso de apertura de sesiones del 139º periodo de Parlamento argentino mostró otro Alberto Fernández. Otra actitud, otro tono, otra perspectiva. Y creo que se está haciendo algo que en algún momento la Argentina necesitaba que se hiciera, que es pasar del dicho al hecho. Esto de cuestionar y criticar la pesadencia, los que nos endeudaron, los que dejaron al país postrado, los que enajenaron los bienes, tendría que tener alguna vez un correlato de castigo, y esto estamos hablando dentro de la ley naturalmente, y a partir de la intervención de los jueces, que vaya más allá de la sanción política o moral que supone no votar a quienes se ofrecen después de haber cometido semejantes tropelías. Y creo que el anuncio de la querella penal es importante, en el sentido de sentar el precedente, además de establecer responsabilidades y garantizar que de aquí en más todo lo que sea arreglo con el Fondo Monetario, deuda externa, como lo dice la Constitución, tiene que pasar por el Parlamento Nacional. El otro tema está relacionado con el Poder Judicial, que es el que tiene que atender estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, lo que ha dicho el presidente, casi como dicen en la NBA, en your face, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que estaban siguiendo de manera virtual el discurso inaugural, también fue importante, ¿no?
hablar de que el Poder Judicial está en los márgenes de la República o del Estado de Derecho o de la institución, me parece que es una definición muy gruesa y que por supuesto tendrá un vuelto. Y de hecho está viniendo, ¿no? Con actitudes, comunicados, posicionamientos de algunos sectores que son realmente muy retardatarios, reaccionarios y que creo que tienen que ser parte de esa reforma que ya ha esbozado el presidente de la República. Creo que son esos dos los puntos más importantes. Pablo, ¿tiene correlato el presidente al, bueno, por un lado, decir que va a denunciar penalmente a aquellos que tomaron la deuda, pero por el otro lado, reconocer la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Eso fue una de las grandes críticas que hubo con respecto al presidente. Bueno, yo no sé si esto tiene un andamiaje que vaya más allá de la consideración política. ¿Qué quiero decir? Si hay márgenes como para recurrir judicialmente la imposibilidad, o más que la imposibilidad, la decisión de no pagar la deuda externa. Yo me acuerdo que en años de militancia política, ya por los 80, cuando comenzaba la democracia, se hablaba de la deuda externa que era incobrable e impagable, e incluso hubo muchos estudios, algunos de ellos históricos, acerca de la inviabilidad del pago de la deuda, de que no correspondía, de que era ilegítima, que se dividió lo que era la deuda que se podía reconocer porque había ido efectivamente a obras de infraestructura, a manejos del Estado y otras a la corrupción, pero que de ninguna manera, y sobre todo donde hay ya un funcionamiento del derecho internacional, puede ser una decisión unilateral. Uno puede decidir no pagar la deuda porque le parece que es ilegítima, pero entra en un circuito que no es únicamente de la Argentina hacia el mundo, sino que tiene que ver del mundo con la Argentina. Y entonces creo que no solo no es, digamos, contradictorio lo que dijo el presidente acerca de la deuda, sino que creo que es lo más ajustado a derecho. Y esto no es porque yo sea un estudioso del asunto, sino porque lo escuché ayer al ministro de Economía, Martín Guzmán, que sacó a pasear a algún periodista conocido nuestro, porque era acá de la ciudad de Rosario, y donde dio algunos detalles de esto que vos estás preguntando, ¿no? Y cómo el hecho de que el Fondo Monetario sea responsable de haber otorgado un crédito de esta dimensión por una decisión política del lugarteniente de Trump en el organismo para ver si Macri podía ganar su reelección, complica al fondo, pero de ninguna manera desvirtúa o deslegitima, aunque sí desde el punto de vista ético y político, lo que comercial o económica o estructuralmente se debe hacer, que es continuar con la relación de pago como se pueda, no como ellos quieran, porque son francamente también responsables de ese desatino, ¿no? Pablo, ¿sigue la fuerte discusión o hay una fuerte tensión todavía entre el Senado de la provincia de Santa Fe y el gobierno provincial? Sí, yo no sé si decir el Senado y el gobierno provincial, porque en principio el Senado es parte del gobierno provincial. ¿Qué quiero decir con esto? No tengo ninguna pretensión de ironía ni dar vuelta a las cosas, pero Armando Traferri es el mismo Traferri con el que se sentó Perotti para negociar la fórmula y colocarla de vicegobernadora Alejandra Rodenas. No es que Traferri es ahora lo que es y antes era otra cosa. Bueno, pero el bloque se quiebra y hay un bloque que entre ellos está, digo Pablo, hay un bloque mayoritario que se quiebra y que se crea uno que se llama Lealtad, donde entre ellos está Marcelo Lewandowski, que responde directamente al gobernador, y otro que está Armando Traferri. Sí, yo te digo algo, el peronismo histórico, el peronismo de la política de siempre es el bloque que comanda Armando Traferri, que son los intereses permanentes. Ahí hay senadores que tienen 20 años en sus bancas, otros 16, creo que el que menos tiene 12, que además se lleva muy bien con los del Frente Progresista, que por otro lado son todos radicales. El radicalismo no gana una elección desde hace 30 años, pero son todos radicales, y están todos estos del peronismo. Después está Lewandowski, que hasta hace un rato era periodista deportivo, no tenía militancia partidaria. Está Caniche, que sigue cantando más que legislando, que es el de la ciudad de Santa Fe, el del departamento, la capital. Está naturalmente Castellano, que es una suerte de retoño político de Omar Perotti, y el cuarto creo que es Kaufmann, ¿no? Que viene de la época del reutemismo residual, para decirlo de algún modo. Lo que quiero decir es que la estructura política del peronismo tradicional está en alguna medida respaldándolo a Traferri, que a su vez decidió ir a una alianza con Omar Perotti
para derrotar a María Eugenia Bielsa en una elección primaria y colocar a la vicegobernadora. Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Qué tiene para decir Rodenas? Porque cuando firmó la resolución que había votado el cuerpo y que supuestamente ella no podía negarse a firmar, aunque la sesión la había presidido Pirola, que es el otro del grupo de Trasferri también, Rodenas está conestando esa decisión. Y además Rodenas fue jueza también hasta hace un rato y sabe que es una intromisión del poder legislativo crear una comisión para tener a raya o apretándole la marca a los fiscales. No dijo nada. No dijo nada y esto llama la atención porque la doctora Rodenas es muy propensa a formular declaraciones, a aparecer en los medios, opinando de todo, de lo que le pregunten. Y a mí, insisto, me llama la atención este silencio que, como bien decías vos, puede expresar alguna suerte de conflicto entre el Senado y el gobierno. Yo creo que es un problema en el seno del gobierno, donde el Senado es una pata importante y donde además el gobernador Perotti va a tener que necesariamente sentarse a conversar. A ver, Perotti tiene de una asamblea legislativa de 69 integrantes, 7 diputados y 4 senadores, o sea, 11 sobre 69. Me parece a mí que este es un dato que hay que tener en cuenta y que explica muchas de las cosas que están sucediendo en la provincia y muchas que no están sucediendo precisamente por no contar con el respaldo, con el apoyo del cuerpo parlamentario, ¿no? Pablo, te consulto, a ver. Por un lado tenemos al gobernador que tiene una clara línea política en contra de la corrupción y una clara línea política con respecto a la seguridad, que puede gustar o no, pero tiene una línea política con respecto a la corrupción y una línea con respecto a la seguridad. Y el gobernador durante un año viene sosteniendo a rajatabla esto. Entre esas situaciones, caen 2 fiscales y se detienen a 2 fiscales. Bueno, ¿cuál es la situación que hoy vos ves como periodista, Pablo, ante ese discurso y ante esa misma línea? Bueno, en principio yo debería decir que esto que vos estás diciendo no tiene correlato en términos efectivos porque no es el gobernador el que investiga a los fiscales, ¿no? La investigación a 2 fiscales, Cercal y Ponce Asad, es producto de otros 2 fiscales, no del Poder Ejecutivo. Si no, estaríamos dándole la razón a Trasferri, que dice que esto es una campaña del ministro de Seguridad para desprestigiarlo. Por tanto, yo marco eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, está claro que el ministro de Seguridad tiene una política definida que lleva adelante, que supone o supuso a lo largo de este año que está en la gestión el relevo de 5 jefes de policía en la ciudad de Rosario. Es muy difícil estructurar una fuerza si vos cada 2 meses o 3 meses cambiás al jefe. Podés cambiar una vez, 2 veces, vos decís, lo podés cambiar todas las veces que haga falta, pero elegiste mal, evidentemente, ¿no? Digo, si el que pusiste ayer lo sacás mañana y al que ponés mañana lo sacás dentro de una semana, es evidente que hay algunas falencias, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver en algún punto no con la cuestión teórica, doctrinaria del ministro de Seguridad, que ha demostrado un posicionamiento muy claro en defensa de las libertades públicas, del Estado de Derecho, del rol que debe tener la policía, pero que en términos prácticos se hace muy difícil llevar adelante. Y creo que contra eso conspira su verborragia, su incontinencia verbal, sus modos, esto de creerse picante, que francamente no creo que ayude a la conducción de la fuerza. Yo contrasto esta actitud con la figura de un hombre que se fue hace muy poco, que nos dejó la semana pasada, que era Roberto Rosúa, que fue el último gran ministro que tuvo esta provincia en ese área, que no hacía ni chiste, ni tuiteaba, ni se ponía de punta con los periodistas, mandaba. El viejo desde su 1,90 m, sin levantar la voz, daba la orden y se cumplía. Y el jefe era él y no hacía falta ningún tipo de lenguaje de autoestima o autocomplacencia para llevar las cosas adelante, ¿no? Creo que ese es un dato que también el gobierno de la provincia tiene que revisar. El gran ministro, ¿no? El otro día vi una nota en uno de los diarios de Rosario que decía el gran ministro, despedimos al gran ministro. Yo creo que fue el último de los grandes en cuanto a que inspiraba confianza, tenía voz de mando, inspiraba respeto intelectual, tenía mucha calle, mucha calle. A ver, Rosúa, cuando yo lo conocí hace como 30 años, que empezábamos con Rosario 12, ya era el viejo Rosúa, ¿sí? Hace 30 años. Y ya había sido ministro
de Carlos Silvestre Beñis, y era el que negociaba con los montoneros cuando se robaron las sábanas de un hospital en el norte de la provincia de Santa Fe para hacer una pista de aterrizaje y que aterrizara el avión de Montoneros. Él lo sabía, quiero decir, él tenía esa cintura política. Después fue ministro de Obey un par de veces, en los dos periodos, y demostró tener, como decíamos antes, una capacidad política y una suerte de imagen que generaba respeto que se hace difícil encontrarla en cualquier ministro el día de hoy, de cualquier gestión. En ese sentido, te digo más, Perotti fue compañero de gabinete del viejo Rosúa y sabe perfectamente qué es lo que estoy diciendo y seguramente lo debe extrañar. Desde 1812, Rosario es la ciudad del orgullo celeste y blanco. Feliz 27 de febrero, día de la creación de la bandera argentina. Municipalidad de Rosario. Pablo, la provincia fue gobernada durante 12 años por el Frente Progresista Cívico y Social y Omar Perotti hace un año. Lo que yo noto es que muchos cañones apuntan sobre el gobernador y otros hacen la vista gorda con respecto a los 12 últimos años que gobernó el socialismo esta provincia y que hoy Miguel Lifchit encabeza la Cámara de Diputados y tiene aspiraciones políticas muy fuertes. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que lo que debería hacerse es pasar del dicho al hecho, que es lo que destacábamos antes del presidente Alberto Fernández cuando va a presentar la querella criminal con los que se endeudaron. Si acá hay elementos, hay sospechas, hay fundadas presunciones de que ha habido connivencia delictiva, hechos de corrupción, actitudes reñidas con la ley, inmediatamente presentarlo a tribunales. Si no, lo otro es discusión política, que está bien, pero seguir hablando después de un año de gestión, casi 2 años de resultar electo, después de haber prometido ahora la paz y el orden, después de haber levantado tanto la vara, se hace, por supuesto, muy difícil de evitar que las críticas arrecien sobre el que está ahora en la gestión. Está claro que el problema de la seguridad, que creo que es el más delicado de todo, comenzó por un error conceptual de Hermes Wiener, a quien no le atribuyo ninguna mala intención, ni mucho menos, sino a pensar que la policía podía autogobernarse, podía tener poder discrecional de decisión, y lamentablemente la policía no solo no hizo las cosas bien, sino que empezó a gerenciar el delito. Eso se fue profundizando con el paso del tiempo, con las distintas gestiones, especialmente en el gobierno de Antonio Bonfatti, y luego Miguel Lifchit, que heredó esa estructura y mucho de lo que se había estado sembrando durante todos esos años, intentó, y algunos números le dan algún margen pequeño a Puyaro para despegarse de lo que había sido la gestión que lo precedió, para seguir adelante, uno como presidente de la Cámara de Diputados, el otro como legislador, y como bien decías vos, con aspiraciones políticas, que yo no te digo que están intactas, pero que si a esta hora vos haces una encuesta de opinión en la provincia de Santa Fe acerca de quién va a ser el candidato más votado, si es que se presenta a la elección para senador, no vas a encontrar a Mirabella encabezando esa lista. A lo mejor encontrás a alguien que te diga el candidato del Frente de Todos, porque a Mirabella pocos lo conocen, y Miguel Lifchit tiene 4 años de gobernación, 8 años de intendente de Rosario, antes había sido senador provincial. Quiero decir, los 12 años que pasaron fueron en alguna medida castigados políticamente con un voto en contra de ese grupo y entronizando a Omar Perotti como gobernador. Y eso es lo que políticamente ha ocurrido. Si hay algo más que hacer, hay que hacerlo con las denuncias que corresponden en los lugares que corresponden. La discusión mediática siempre complica más al que está en el ejercicio del poder que al que está en la oposición. Siempre es más fácil oponerse que gobernar, siempre es más fácil criticar que realizar. Sí, es natural, es mucho más fácil tumbar a un funcionario público que a alguien que no es funcionario público. Es así, naturalmente. Sí, el funcionario público tiene algo que perder, el otro no. Exactamente. Pablo, te hago una consulta, una pregunta y una opinión con respecto a esto. Pablo Hapkin, intendente de Rosario,
quiere conducir esta oposición al gobierno provincial. Y por otro lado se encuentra con un Miguel Lifchi muy fuerte, con fuerte intención de voto, con una elección muy buena y con una conducción muy clara. ¿Quién va a conducir la oposición a Omar Perotti? ¿Pablo Habkin o Miguel Lifchi? La está conduciendo Lifchi. Si vos ves lo que pasa en la ciudad de Rosario, nadie podría decir que Habkin es un opositor a Omar Perotti, y mucho menos decir que Perotti lo trata a Habkin como un opositor. El diálogo entre ellos es mucho más fluido y frecuente que entre el propio Lifchi y Pablo Habkin. Tienen más coincidencia Habkin con Perotti, fundamentalmente en la gestión, porque nos ha sorprendido a los dos la pandemia, que con el propio Miguel Lifchi. Ni hablar, por supuesto, de que Lifchi no tiene casi ningún punto de contacto con Omar Perotti. Así que yo creo que por los próximos años, por lo menos este que es el año electoral parlamentario y el que viene que no va a haber elecciones, Pablo Habkin se va a dedicar de pleno a la gestión en la ciudad de Rosario, va a mantener la buena relación y cultivar los contactos con Omar Perotti, y se va a mantener a una distancia prudente de Miguel Lifchi, que está en esta navegación a dos aguas, que si se arma el frente de frentes, que si vuelca el PRO el apoyo. Lo vas a ver a Habkin muy cómodo, entre comillas, y muy tranquilo en la gestión y muy poco expuesto en la campaña electoral. El día lunes hubo un gesto muy fuerte por parte de la expresidenta de la Nación y actual vicepresidenta, presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, calmándolo, tocándole el brazo al presidente Alberto Fernández cuando atacaba o criticaba con fuerza a alguien de la oposición que estaba en la Asamblea Legislativa. ¿Vos querés mi opinión sobre ese gesto? Exactamente, Pablo. Yo no diría que lo estaba calmando, yo diría que lo estaba apoyando, que le estaba poniendo la mano encima como diciendo, dale, acá estamos en lo que tenemos que hacer. Por lo menos eso es la lectura que hice yo, ¿eh? No me pareció una actitud de apaciguarlo o de contenerlo o de decirle, digamos, de manera tácita, tranquilo Alberto, no te calentes. No, era poner la mano ahí y dale, y seguí y estamos acá. Me parece a mí eso, ¿no? A lo mejor es tal vez lo que uno quiere que sea y no lo que a lo mejor realmente ocurrió, pero la visión, el gesto, la imagen, a mí me transmitió eso. Vos decías, Pablo, al principio que era un discurso que el Frente de Todos, que se quería escuchar desde el Frente de Todos. ¿Es un discurso que Cristina quería escuchar el de ayer? Fustigando a la justicia, avanzando fuertemente en medidas y en políticas públicas. Bueno, yo no diría hostigando a la justicia, eso dicen los que defienden esta estructura de poder judicial. Yo diría marcándole las cuestiones que hay que corregir, poniendo los puntos sobre las IES y además avanzando en definiciones políticas que son las que estaban en la plataforma y en la campaña que llevó a Alberto Fernández a la presidencia y a Cristina a la vicepresidencia. Yo creo que Cristina se debe haber sentido reconfortada porque se estaba anunciando lo que hace ya un tiempo debió haberse hecho seguramente y ahora parece ser que entró en ese territorio, ¿no? Pablo, para mí es un orgullo poder entrevistarte, o no sé si entrevistarte, tener esta conversación que fue muy plena y muy amena, poder tenerte en nuestro programa que se llama Acceso a los Derechos y poder entablar este tipo de comunicación, este tipo de conversación es muy importante. Poder escuchar tu voz y saber lo que vos pensás y lo que vos opinás con respecto a la política nacional y a la política local, tiene una gran relevancia con los ciudadanos y las ciudadanas de Rosario. Así que para mí poder estar en este momento realmente es muy valioso y muy importante. Bueno, yo les agradezco mucho la generosidad, la invitación y por supuesto estoy a su disposición. Pablo, agradecerte por estar aquí en Acceso a los Derechos. Lo que quieres saber, lo que quieres preguntar, lo que nadie te cuenta. La información es poder y el poder aquí lo tenés vos.